Perfecto, vamos a continuar con nuestra segunda lección. No sé cuántas vayan a hacer, pero ya me puse esta semana un poquito a estructurar un poquito más de los temas que vamos a ir tratando. Terminando ahorita de ver qué es la sana doctrina. Vamos a empezar con el tema más importante, que es la salvación, qué es lo que Dios hizo por el mundo perdido, qué es lo que Dios vino a hacer a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo, qué es la salvación, cómo obtener la salvación, cuánto dura la salvación, si la salvación tiene alguna fecha de caducidad o hay algo que la impide de que yo la pierda o no se pierde. Todo eso vamos a ir empezando a hablar acerca de una doctrina que es, sin lugar a dudas, de vital importancia para la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque de eso depende nuestra fe. Nuestra fe depende de que seamos hijos de Dios, es decir, que seamos salvos. Pero mientras tanto hemos estado hablando sobre qué es doctrina, que es una doctrina. A lo largo de la historia hemos visto esa lucha de que se han peleado teólogos, iglesias, denominaciones, religiones. Un montón de gente se pelea diciendo que ellos tienen la verdad absoluta. Y a lo mejor nos hemos preguntado, bueno, ¿quién entonces realmente tiene la verdad absoluta? Y dijimos que nosotros tenemos la verdad absoluta. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra de Dios. Y cuando tenemos la palabra de Dios, entonces podemos tener la verdad absoluta de Dios. Posteriormente, una de las preguntas que decíamos es ¿cómo identificamos que una iglesia es de Cristo? ¿Cómo sé si la iglesia donde estoy, si la iglesia donde me congrego es una iglesia de sana doctrina? Y posterior a ello, nosotros también estuvimos hablando acerca de las diferentes religiones o sectas. Al finalizar aclaramos un poquito más que era una secta. Lo pueden ustedes escuchar, si no estuvieron presentes ya está disponible. La terminé subiendo hoy casi a las 12 de medianoche, la lección del domingo pasado, y ya la pueden ustedes encontrar ya abierta. Pero se estima que existen aproximadamente 4,200 religiones en todo el mundo, y dijimos que dentro de todo esto, entonces el mundo se ha dedicado a hacer iglesias a la medida, al antojo, al gusto, a la forma de la que uno quiera. Entonces, si hay 4,200, estadísticamente hablando, entonces tú tienes 4,199 opciones más aparte de esta. Pues, para que veamos cuánto es esa gama que el diablo nos ofrece, porque no puede ser alguien más, que el diablo ofrece al mundo para que tú puedas vivir una vida tranquila, pensando que estás bien y que estás en una iglesia correcta y de sana doctrina. Ahora, esto también nos lleva a entender algo, que es lo que diferencia a cada una de estas sectas o religiones, su doctrina. Por eso es tan importante que entendamos qué es una doctrina, pero más aún importante es entender que es una iglesia de sana doctrina, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Y recapitulando, una semilla importante que tú no te tienes que perder, y yo le llamo semilla porque es algo que tenemos que sembrar en la mente para que fructifique en nuestras vidas, es que la iglesia de Cristo está fundada en la sana doctrina. No es una secta, no es una denominación, no es una religión, es la iglesia de Cristo. Una de las cosas que el diablo ha utilizado es etiquetar a la gente, etiquetar las religiones, etiquetar las denominaciones para decir, si tú no eres pentecostés, no eres de Cristo. Si tú no eres bautista, no eres una iglesia de Cristo. Si tú no eres presbiteriano, no eres una iglesia de Cristo. Eso es algo que le ha funcionado al diablo tan bien que todos siguen peleando por decir que tienen la verdad. Pero ¿cómo llegamos a una conclusión bíblica? No de acuerdo a lo que yo veo, no de acuerdo a lo que yo pienso, no de acuerdo a lo mejor a lo que me han enseñado por años y que sigo, más que por haberlo estudiado, por una tradición, por una imitación, por una costumbre, haber realmente profundizado en la palabra de Dios para entender qué es la iglesia de Cristo, cómo ser una iglesia de Cristo. Y para ello, Cristo nos fue dejando fundamentos. Y esos fundamentos, eso es lo que hoy en día conocemos como doctrinas. Entonces, la palabra doctrina, dijimos que proviene del latín doctrina, y esta significa enseñanza o instrucción. Se le ha dado un misticismo a la palabra doctrina, que realmente más allá de ello, lo único que significa es enseñanza o instrucción. Decíamos, si tú vas a la escuela, en la escuela te adoctrinan. Si tú hoy en día sabes multiplicar, es porque te adoctrinaron, es decir, te enseñaron a que 2 por 2 es igual a 4. Alguien se dio esa tarea, un maestro
¿verdad? En lo secularmente hablando, un maestro que se dedicó a estudiar eso para que luego se lo impartiera y se lo enseñara a otros niños o a otras personas. Entonces, dentro de ello, la palabra, de alguna manera que podemos encontrar en el griego, aparece 30 veces la palabra didae, que realmente es la pronunciación correcta, y didaskalia, que aparece 21 veces en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento. Es las veces que podemos encontrarlo, pero aún independientemente de esto, vamos a la siguiente y vamos nosotros a encontrar que aún a pesar de que son palabras diferentes, si son palabras diferentes, ¿por qué se traducen igual? Y aquí podemos ver que entonces didae es el acto y la autoridad de enseñar. Vimos un ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que la gente se admiraba de su doctrina, pero también se admiraba por la autoridad que tenía al hablar. Y dijimos que esta parte, si tú no predicas la palabra de Dios, si un predicador, un pastor, una iglesia misma en su conjunto como congregación no predica la palabra de Dios, no tiene autoridad. ¿Por qué? Porque la autoridad te la da la palabra de Dios. Entonces, ¿es posible que un pastor, una iglesia, deje de ser una iglesia de Cristo y se termine convirtiendo entonces en una secta? Sí es posible, ¿verdad? Cuando apostatan de la fe. Es decir, la misma palabra de Dios nos deja proféticamente escrito que en los últimos tiempos muchos, no dice algunos, tal vez sean un poquito, un grupito nada más, no dice muchos, apostatarán de la fe. Es decir, van a dejar la verdad para irse tras herejías, y algo que me hacía ruido últimamente es que dice, y seguirán doctrinas de demonios. Entonces tú te pones a pensar y dices, ¿seguir doctrinas de demonios? Hay algo que hoy está pasando en el gobierno de los Estados Unidos y que están diciendo que van a desclasificar, o que ya desclasificaron, una información tan importante según que tienen ellos sobre extraterrestres o los ovnis. Sin embargo, todo eso que está apuntando es porque están preparando todo para una mega confusión a nivel mundial, de que digan que la gente que desapareció cuando venga Cristo, porque está escrito, cuando venga el rapto y se lleve a su iglesia, la gente puede decir fueron los extraterrestres. Ya los están empezando a preparar para que venga un espíritu. Dice la escritura también que va a venir un espíritu engañador que va a engañar a todos, que aunque quieran creer, no van a creer ya. Su corazón va a ser endurecido porque rehusaron creer en el Hijo de Dios. Entonces, si nos vamos dando cuenta, empiezan a adoctrinar el mundo a la gente para que su corazón se vaya haciendo duro y que cuando venga el rapto no piensen que fue Cristo el que vino por su iglesia, sino que piensen que fueron los extraterrestres. Si nos hemos dado cuenta cómo nos han ido adoctrinando desde este tiempo, cuando empezó la película de E.T., ¿se acuerdan? E.T., casa, teléfono, iba en su bicicletita y se llevaba al niño y eran extraídos y se los llevaban en una nave espacial. Bueno, desde ese entonces, con una película tan inofensiva aparentemente, empiezan a adoctrinar desde niños hasta adultos con una cuestión que va más allá de la realidad. Si nos vamos dando cuenta, entonces, de alguna manera, el cuerpo de la enseñanza es lo que le conoce como didaskalia, y el cuerpo de la enseñanza, esta es un poco más técnica, pero se enfoca en todo lo que comprende la fe de una iglesia. Eso es lo que le conoce como sana doctrina. Es ese compendio. ¿Qué es lo que creemos? ¿Cuáles son nuestros fundamentos? ¿Qué es lo que nos hace que permanezcamos aquí? ¿Qué es lo que nos hace que nosotros digamos, esto es palabra de Dios? Lo que estamos creyendo, lo que estamos practicando y lo que estamos enseñando a otros, porque ese fue un mandato del Señor Jesucristo. Él dijo, vayan por todo el mundo enseñándoles que guarden todas las cosas, es decir, adoctrinen al mundo, enséñenle al mundo todo lo que yo les he mandado. Y aquí yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, esa es una promesa de Dios, siempre y cuando la iglesia cuide ese cuerpo doctrinal, cuide esa doctrina, la defienda, la preserve pura. Eso es la responsabilidad que tenemos. Y aparte de esto, estábamos viendo más adelante que la iglesia no es legislativa, es ejecutiva. La sana doctrina no se lleva a discusión en una iglesia, simplemente se enseña y se acata. Es decir, que nosotros decíamos, nos sentemos un día a decir, hermanos, pues ¿qué les parece? ¿Hacemos esto que dice la Biblia o no?
No, hermano, pues yo opino que eso está muy exagerado. Dios es muy exagerado ahí y yo siento como que le falta un poquito más de tacto a Dios en esa parte de la palabra. Así que yo creo que mejor no lo hacemos. Muy bien, hermanos, ¿cómo ven? ¿Lo sometemos a votación? Sí, lo sometemos a votación. Por unanimidad de esta iglesia define que Dios exagera en la palabra en este punto. Así que nosotros vamos a hacerlo de esta forma. Eso no está en discusión. La palabra de Dios, la sana doctrina, no se discute, se enseña tal como es y se acata. Tenemos que tener una actitud correcta y con eso concluimos el taller de hermenéutica. Nuestra actitud debe ser una actitud sumisa ante la voluntad de Dios, no de los hombres. Cuidado, es ante la voluntad de Dios. Ante esa es a la que nosotros nos debemos de someter, incluyéndome a mí, incluyéndonos a todos, ¿sí? Entonces, posteriormente a esto, nosotros hablamos y estuvimos viendo más adelante, ¿sí?, una gráfica rápida donde vimos lo que es, de alguna manera, el enfoque que tiene cada una de estas palabras. Y aquí era lo que decíamos, el riesgo es perder la autoridad o el impacto que podemos dar a las personas. Si tú no vives lo que dice la palabra de Dios y vas y predicas el evangelio a tu vecino, va a decir el vecino, suena muy bonito lo que me dices, pero ¿por qué siempre escucho gritos en tu casa? ¿Por qué siempre andas metida en chismes o metido en chismes? ¿Y por qué dices maldiciones? Y se empieza a escandalizar. Entonces, de alguna manera, tú no vas a tener esa autoridad ni ese impacto porque no estás lleno de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está transformando tu vida. Y lo otro, en esta parte de la didascalia, el riesgo que se corre es que pierda la pureza o la veracidad, terminando enseñando herejías. Y hemos dicho que las herejías nos llevan a la apostasía, ¿verdad? Entonces sí es importante que tengamos muy en cuenta esto. Ahora, el día de hoy vamos a ver qué es la sana doctrina, algo que tanto escuchamos, que hemos, yo creo, escuchado tantas veces, que hay que preservar la sana doctrina. Pero ¿cuál es eso? ¿Qué es la sana doctrina? El día de hoy vamos a ver algo importante. Hoy en día se hace una división de doctrinas. Unos los llaman doctrinas fundamentales o primarias y otros los llaman doctrinas secundarias. Algunos dicen lo siguiente: mira, eso no es una doctrina primaria, no es una doctrina fundamental, es una doctrina secundaria, no hay ningún problema si tú lo practicas de otra forma. No sé si han escuchado a veces este pensamiento, pero ¿qué quieren decir con esto? Es decir, les voy a poner un ejemplo claro. Una vez un pastor dijo, oye, el tema de las segundas nupcias, porque es algo que está permeando un montón en las iglesias y está metiéndose, infiltrando de una forma impresionante. Pero él decía, pero eso no hay ningún problema, eso cada iglesia es libre, dice, porque es una doctrina secundaria, eso no es una doctrina fundamental. Entonces, si tú los quieres aceptar así, casados por segunda, por tercera vez, adelante, eso ya queda a criterio de cada iglesia. Cuando acabamos de ver que un principio es que la doctrina no se lleva a discusión, se enseña, se acata y nosotros nos sometemos a ella. No hay doctrinas primordiales o primarias o fundamentales y doctrinas secundarias. Todo lo que nosotros podamos ver en las escrituras es importante. No hay nada que sea más importante que otra cosa. Todo es importante. No hay una distinción ni una variación que podemos encontrar en las escrituras donde una doctrina sea más importante que la otra. Todas son fundamentales, todas son primarias, todas debemos de darle la misma prioridad de la escritura. Pasando a esta parte, que es muy importante que la entendamos, vamos a lo siguiente. Y cuando la Biblia, cuando la palabra de Dios nos habla de sana doctrina, usado frecuentemente por Pablo, utiliza la palabra griega igeino. Igeino es la palabra griega que se utiliza, igeino, de la cual derivamos la palabra higiene. Fíjense bien esto, es algo muy importante e interesante cuando hablamos de sana doctrina. Cuando la Biblia utiliza esta palabra, entonces significa literalmente estar sano, libre de enfermedades, una persona íntegra, una persona saludable. Por lo tanto, la sana doctrina es una enseñanza saludable, no adulterada. Fíjense bien cómo nos dice 2 Corintios, capítulo 4, versículo 2. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 2. Pero les voy a leer desde el versículo 16.
Segundo a los Corintios, capítulo 4, pero les voy a leer desde el versículo 16 del capítulo 3, que dice: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando la gloria del Señor, todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, es decir, permanecen. Antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. La sana doctrina es aquella que no está adulterada. Cuando una leche te das cuenta que esa leche no es sana, que no está correcta, que pudiera estar echada a perder. ¿Cómo te das cuenta de que una leche, sí les ha pasado? Sí. ¿Sí? ¿Cómo se dan cuenta? Huele mal. Tú la abres y, ay, ese olor, ¿de dónde viene? Es de la leche. ¿Qué más nos ha pasado? A lo mejor no hemos sentido el olor, pero la probamos y sabe amarga. ¿Sí? O la servimos en el café y le vemos cositas blancas o cosas que están... ¿Y esto qué le pasó? Ya nos echó a perder el café. Esa es la levadura, como también la Escritura lo maneja en una parábola. Precisamente la levadura, dice, leuda toda la masa, la echa a perder. Es lo mismo. Cuando nosotros prestamos atención y escuchamos a esos grandes y famosos predicadores que hoy están en día, que son populares, que son virales y que son famosos, no estoy diciendo que todos, pero lamentablemente la gran mayoría, y les prestamos atención, entonces por ahí empieza a entrar la leche adulterada. Empieza a entrar la leche adulterada, esa levadura, y cuando nosotros no nos damos cuenta, abrazamos esa herejía, la hacemos propia, y lo peor es cuando decimos, no pastor, no hermanos, yo no creo así, porque yo he entendido, más bien he escuchado a otra persona que lo explica y dice esto. Y tú dices, ok, ya todos llevamos hermenéutica, así que todos tenemos el discernimiento, porque aparte tenemos al Espíritu Santo, de agarrar y decir, esa es leche adulterada. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a sentir ese sabor amargo. Vamos a empezar a sentir eso que hiede, eso que huele mal. Cuando estudiamos la palabra, cuando meditamos en la palabra. Si no, mi hermano, tú ni te vas a dar cuenta de que esa leche está cortada. Tú no te vas a dar cuenta que eso es una herejía, porque no estudias la palabra. No es solamente responsabilidad pastoral que tú vengas cada domingo aquí a recibir lo que Dios nos quiere decir, porque a mí también me habla Dios a través de lo que enseño. No es solamente cada domingo, bueno, vuelvo a estudiar la Biblia hasta el próximo domingo, porque las clases están muy buenas, porque el hermano lo explica bien. No, no es por eso. Tu responsabilidad, tuya, individual, sí, como familia, colectivo, pero tu crecimiento, tú eres responsable de madurar, no de nadie más. Es más fácil muchas veces agarrar, traer a nuestros hijos, traerlos a una congregación, traerlos a una iglesia. Ahí están las maestras de escuela dominical, aquí les dejo a mis hijos, enséñenles la palabra. ¿Y tú qué estás haciendo durante la semana con ellos en casa? ¿Los llevas de lunes a viernes a la escuela? A veces quizás hasta los metes a actividades extracurriculares también. Pero si tanta importancia le das a que ellos se disciplinen en un deporte, si tanta importancia le damos a nuestros hijos que se preparen y nos esforzamos y nos sacrificamos para que vayan a las mejores escuelas, ¿por qué no nos esforzamos como padres para enseñarles algo que va a ser eterno y más importante que todo el conocimiento y todas las disciplinas que puedan aprender en este mundo? ¿Por qué? Entonces, si nos damos cuenta, la sana doctrina es responsabilidad tuya y mía que se preserve pura, que se vaya generación tras generación, porque si no, tú y yo a lo mejor seamos la última generación, por lo menos en nuestro círculo cercano, que podamos tener una sana doctrina. Y ya nuestros hijos
tal vez ya no. Y nuestros nietos, bisnietos, no hombre, a lo mejor ni siquiera sepan qué es la Biblia, como pasó con el pueblo de Israel. ¿O no pasó eso con el pueblo de Israel? Dice que pasó generación tras generación y ya se habían olvidado de quién era Jehová. Ya se habían olvidado de todas las maravillas que había hecho el Señor. Eso nos puede pasar si nosotros no buscamos preservar la sana doctrina y nos estamos llenando de otras cosas. Entonces la sana doctrina es una enseñanza saludable, no adulterada, donde no se le ha añadido nada, sino que se mantiene pura. La sana doctrina es aquella instrucción bíblica que produce salud espiritual, vitalidad, es decir, energía. Transforma la vida a la imagen de Cristo. Es aquella que provoca vivir vidas piadosas en quien la recibe, la hace y no solo la oye. La sana doctrina es un contraste directo con las falsas enseñanzas, las cuales Pablo a menudo describe como enfermedades o gangrena. Fíjense bien cómo lo dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 17. 2 de Timoteo 2, 17. Cuando adulteramos la doctrina del Señor, nos infectamos, nos corrompemos, nos apaga nuestra vida espiritual. Si tú de repente te sientes, es que no sé por qué estoy triste, es porque no estás lleno de la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué no sé qué hacer en esta situación? No estás lleno de la palabra. Hablábamos domingos pasados, precisamente, dice que more en abundancia la palabra de Cristo. Que more en abundancia, que desborde de nosotros la palabra de Cristo, que sudemos la palabra de Cristo, porque estamos llenos de ella. Entonces, en ese sentido, ¿cómo podemos hacer un exégesis de la sana doctrina? ¿Cómo podemos hacer un exégesis? Ya sabemos qué es exégesis. ¿Sí recuerdan qué es exégesis? ¿Lo vimos en hermenéutica? Bueno, yo quería hacer un comentario. En medicina se aplica lo mismo. En el cuerpo humano, por ejemplo, los médicos sabemos qué es lo normal o el funcionamiento normal del cuerpo para que cuando hay una enfermedad que es anormal, la sepamos detectar. Claro, hay parámetros ya establecidos, ¿verdad? Cuando nosotros nos hacemos algún análisis de sangre, de orina, de lo que sea, nos hacemos ese análisis y en ese análisis nos arrojan nuestros resultados comparados de la otra fila de la columna derecha con ciertos valores, parámetros donde tú puedes decir estoy entre lo aceptable o estoy elevado o estoy bajo, ¿verdad? Entonces, esos parámetros, esos lineamientos los podemos encontrar en la palabra de Dios. Entonces, si tú dices, me siento angustiado, esto no me deja dormir, me está robando la paz, no estamos llenos de la palabra de Dios. Por lo tanto, nos podemos angustiar, podemos caer en una ansiedad, en algo que nos preocupe, sí, claro que sí. Vamos a tener aflicciones en la carne, claro que vamos a tener aflicciones. Pero eso no nos debe hacer perder nuestra confianza. Hace rato cantábamos, dice, tú tienes el control. Nunca pierdes el control. Y el coro va diciendo, es tu amor que me sostiene, que me levanta. Entonces eso es lo que nosotros no debemos de perder nunca en esos momentos difíciles. Ahora, el análisis gramatical e histórico, la exégesis, decíamos nosotros en hermenéutica, y si no se acuerdan, invito a que escuchen las 16 lecciones, ahí están disponibles todas, si quiere usted repasarlas otra vez. La exégesis es la correcta interpretación de la palabra de Dios, es cuando extraemos lo que verdaderamente Dios nos está diciendo. Todo lo contrario a una eisegesis, que la eisegesis es cuando yo le meto de mi cosecha, es decir, cuando adultero la sana doctrina. Entonces, el análisis gramatical e histórico, nosotros vamos a lograr extraerlo. ¿Por qué? Porque entendemos qué significaban las palabras en su idioma original. Por eso ven que de repente utilizo o me voy a las palabras originales, no tanto porque yo sepa griego, yo no sé griego, pero a lo que vamos es porque el significado real de esa palabra que se está utilizando nos ayuda a entender el contexto y por qué la utilizaron en ese verso específicamente. Entonces, el análisis gramatical e histórico nos va a ayudar a entender qué significaban las palabras en su idioma original, en el hebreo, arameo o griego, y comprender el contexto cultural
político y social del autor y de la audiencia original. Otra de las cosas que tenemos que hacer es un análisis contextual. Y en un texto sin contexto es un pretexto. Siempre lee los versículos anteriores y posteriores, pregunta, ¿cuál es el argumento principal que aquí el autor está dándole al capítulo o al libro entero? La analogía de la fe nos lleva a que la escritura se interpreta a sí misma. No necesito nada más que la misma palabra de Dios para entender la palabra de Dios. Dado que la Biblia no se contradice, una doctrina nunca debe basarse en un solo versículo. Hay movimientos religiosos, hay sectas, hay denominaciones que de un solo versículo han hecho toda una doctrina. Más, sí, toda una enseñanza que al final de cuentas, si lo vemos desde la perspectiva bíblica, toda una herejía bien estratégica. Hablábamos que estos hombres emplean con astucia, dice la palabra de Dios, con artimañas, arte. Es decir, se sientan, así como el artesano se pone a esculpir la figura, ellos se sientan a labrar muy bien, a trazar muy bien esa herejía para que tú no la detectes. ¿Sí? Para que no la detectes, la bañan con un poquito de verdad, pero adentro va el veneno. Entonces, de esa manera, dado que la Biblia no se contradice, una doctrina nunca la debemos basar en un solo versículo. Las doctrinas claras de la Biblia deben iluminar los pasajes más difíciles. Acudir siempre a la primera mención, menciones plenas, nos van a ayudar a obtener un marco doctrinal y así analizar todos los pasajes que hablen sobre el tema desde la perspectiva de Dios. Otra cosa que podemos encontrar es la identificación del principio teológico. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, extraer la verdad eterna que no cambia con el tiempo ni la cultura. Por eso se le llama identificación del principio teológico, porque Dios es eterno. Su palabra es eterna. Dice su palabra misma, cielo y tierra van a pasar, pero mis palabras nunca pasarán. Se va a cumplir, dice, cada jota, cada tilde se va a cumplir de su palabra. Entonces, en ese sentido, cuando identificamos el principio teológico, ¿sí?, entonces vamos a poder extraer esa verdad eterna que no cambia con el tiempo ni la cultura. Son principios aculturales. La palabra de Dios es atemporal, es eterna, por eso trasciende el tiempo y es aplicable a toda cultura, lengua y nación. Es decir, muchas veces decimos, es que la cultura del lugar es distinta a los tiempos que se escribió la palabra de Dios. Y eso no es mentira, es verdad. Pero la gran diferencia es que el principio teológico es acultural, es decir, se aplica a todas las culturas y yo no voy a adaptar la Biblia a la cultura. La cultura se tiene que adaptar a la Biblia. Entonces, eso nos lleva a lo siguiente. Aquí ustedes, por decir, los que vivimos en el norte de México, aun siendo mexicanos, es muy distinta a la cultura que hay en el centro de la República. Pero también mucho más distinto a como son en el sur de la República. Eso nos lleva a decir, bueno, es que ellos son así. No, nosotros nos tenemos que hacer a la forma de Cristo. No tenemos que adaptar la Biblia a la cultura, a la región o al lugar donde estamos utilizando la palabra de Dios. Otro ejemplo más radical, pudiéramos decir, bueno, allá en el Medio Oriente acostumbran a tener 3, 4 esposas, 5, y el pensamiento y el principio que ellos dicen, las mujeres que puedas mantener, esas son las que puedes tener. ¿Ok? Pregunto yo, si nosotros predicamos la palabra de Dios, y si estamos predicando la palabra de Dios en esas regiones, vamos a decir, bueno, es que aquí ellos, esa es la cultura que ellos tienen aquí. Entonces, no podemos obligarlos porque pues es su cultura. Nosotros nada más vamos a enseñarles, pero no podemos hacer más porque esa es su cultura. ¿Sería correcto ese pensamiento? Ellos tienen que hacerse a la forma que marca la Escritura, a la imagen de Cristo. Entonces, partiendo de esa parte, entonces eso es cuando logramos identificar el principio teológico. La cultura, las costumbres, las tradiciones se van a sujetar a la Escritura, no la Escritura a todo lo que ya mencionamos. Y de eso vamos a sacar una aplicación práctica. La exégesis no termina en el conocimiento. Como dijimos, la doctrina debe de ser sana, saludable. Te debes de preguntar, ¿cómo esta verdad divina transforma la vida de la iglesia hoy frente a los retos actuales?
Es decir, esto que estamos aprendiendo, cómo transforma la vida de la iglesia de hoy, cómo transforma nuestra cultura. Al final de cuentas, nosotros tenemos que nadar contra la corriente de este mundo. Nosotros somos de alguna manera también aculturales. No podemos hacernos a la cultura. Es que así somos, es que así me enseñaron, es que así crecí, es que eso fue lo que me inculcaron. Nosotros tenemos que muchas veces quitarnos el chip de muchas cosas y reaprender conforme a la palabra. Es que la palabra es clara porque a lo mejor de niños nuestros padres nos enseñaron o educaron. Luego cuando estamos casados a lo mejor pensamos de cierta manera, pero la Biblia dice que tengamos la mente de Cristo. Y esa es la renovación diaria, ¿verdad? Que debemos de tener, pero hacia la palabra de Dios, a lo que dice. Y o sea, es muy explícito donde dice que tengamos la mente de Cristo, no de lo externo, de lo que hay alrededor de nosotros. Así es, o sea, la mente de Cristo, es decir, la mente, el pensamiento, pensar como piensa Cristo. ¿Y cómo voy a tener yo el pensamiento de Cristo? ¿Cómo? Estudiando. Quitémonos la palabra leyendo, estudiando. No es lo mismo, la palabra de Dios no nos manda a leer, nos manda a meditar, nos manda a estudiar, a profundizar en la palabra. Entonces, ¿qué otra cosa nos va a ir ayudando a nosotros? Vamos a ver lo que Pablo le dice a Timoteo, la importancia y la urgencia a Timoteo de preservar la sana doctrina. Para entender por qué Pablo insiste tanto en la sana doctrina en sus cartas pastorales, como también se le conocen a estas cartas, 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito, debemos mirar el escenario al que se enfrentaban sus jóvenes discípulos. Éfeso era una metrópolis comercial. Quiero que ustedes se pregunten y se imaginen como en qué tiempos pudiéramos ubicar, en qué ciudad pudiéramos ubicar esto que el apóstol Pablo estaba muy preocupado por lo que había. Éfeso era una metrópolis, como un área, le suena área metropolitana, comercial, cosmopolita, y el centro del culto a la diosa Diana, Artemisa. Era una ciudad llena de magia, ocultismo, filosofías griegas y pluralismo religioso. Entonces la amenaza a la que ellos se enfrentaban en Éfeso estaba siendo infiltrada por falsos maestros que mezclaban el evangelio con mitos, genealogías interminables, misticismos incipientes, protognosticismo, es decir, el origen, el nacimiento del gnosticismo, centrado completamente en el pensamiento humano, y un legalismo y tradicionalismo judío distorsionado. El motivo de Pablo en 1 Timoteo habla acerca de las falsas doctrinas que estaban produciendo debates inútiles, orgullo y un comportamiento moralmente corrompido. Pablo usa el término sana doctrina para contrastar con el estilo de vida enfermo de los impíos, mostrando que la verdadera enseñanza siempre resulta en una vida ética y recta, una vida piadosa y santa, sin arruga ni contaminación. Pablo está en una prisión en Roma a punto de ser ejecutado. Imagínense este cuadro. Pablo, aprisionado, a punto de ser ejecutado y preocupado porque ya le va a llegar su hora, porque ya va a morir. Él dice, tengo que dejar un legado, tengo que dejar escrito, tengo que dejar por escrito toda la sana doctrina para que ellos la repliquen con los demás, porque yo ya voy a morir. Entonces imagínense el sentido de urgencia, pero a la vez la impotencia que sentía Pablo, porque no podía ya hacer más, estaba prisionero en Roma. Advierte proféticamente a Timoteo sobre un tiempo donde toda la gente iba a tener comezón de oír. Culturalmente las personas de esa época, y sin lugar a dudas de la nuestra también, amaban la novedad intelectual y buscaban maestros que validaran sus propios deseos pecaminosos. La sana doctrina era el único antídoto contra esta epidemia de oídos caprichosos, de oídos inclinados a solo escuchar lo que quieren, o a que se les enseñara algo que no los confrontara con su enferma vida en pecado. Esto es lo que motiva a Pablo a escribirle a Timoteo sobre ello, y que esto también nos advierte a nosotros. Fíjense bien lo que dice 1 Timoteo capítulo 1. A lo mejor no lo vayamos leyendo todo, lo pueden ustedes leer en su casa, pero 1
Carta de Timoteo, capítulo 1, versos del 1 al 17. Pero fíjense, haciendo una exégesis, sacando esto, mostrándonos cómo Pablo establece esta línea de batalla para el joven pastor Timoteo. Aquí no vamos a ver solamente instrucciones, sino el corazón mismo de la sana doctrina en acción. Fíjense bien, en esta parte hablábamos que esta carta se escribe aproximadamente entre el año 62 a 64 después de Cristo. Ha dejado a Timoteo en Éfeso con una misión difícil: detener el avance de maestros que estaban desviando a la iglesia. ¿Cuál era el problema? El problema no era ya una persecución externa, ¿sí?, como la habían sufrido, sino más bien las doctrinas falsas que se estaban infiltrando y estaban corrompiendo de manera interna desde los pastores hasta los miembros más débiles en la fe. Ciertos hombres se habían desviado del amor y la fe sincera para perderse en fábulas y genealogías interminables. Fíjense bien cómo nos dice el versículo 3: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ¿sí? Es decir, que no enseñen algo diferente a lo que nosotros les hemos enseñado. Y dice el 4: ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Es decir, deja de andar cayendo en todo eso. Tú dedícate a predicar lo que se te ha enseñado, a edificar que es lo que es por la fe. Y dice el versículo 5, y aquí podemos ver cuál es el propósito. Dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón, ¿qué? Limpio y de buena conciencia. Es decir, no le estoy enseñando para obtener algún beneficio propio, por intereses mezquinos, por intereses que de alguna manera a mí nada más me van a beneficiar, sino dice corazón limpio y de buena conciencia, y algo importante, sin hipocresía, dice, una fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, es decir, cualquiera de nosotros nos podemos encontrar en este versículo 6. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron, ¿qué dice? Todo lo que escuchamos muchas veces, esos hombres, decía el apóstol Pablo: yo no vine a ustedes con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con poder del Espíritu. Esos hombres, hermanos, miren, yo los he escuchado en ocasiones y tú te quedas anodadado de la capacidad que tienen de discurso, que tú dices: en serio, si yo no conociera la Escritura, te la compro, te la creo, en serio. Tienen una estructurada tan bien esa herejía que cualquiera se las compraría si no conocieran la Escritura. Entonces se dan cuenta cómo aquí dice: se empiezan a apartar, dice, a vana palabrería. Versículo 7, y aquí está el problema. El problema de estos falsos maestros es que intentaban mezclar el evangelio con un legalismo judío malinterpretado y posiblemente elementos del misticismo griego. Querían ser doctores de la ley sin entender ni lo que decían ni lo que afirmaban. Y el versículo 7 dice: queriendo ser doctores de la ley, ¿sin qué dice? Sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. ¿Cuántos de ellos? No, es que yo tengo un doctorado en teología. Y es un doctorado en teología lo que me va a decir. O sea, hasta a veces se le da más importancia al título, ¿sí? O sea, se le da más importancia al título que al llamado de la persona que está teniendo para servir a la iglesia como maestro, como predicador de la palabra. Ponemos encima a ese teólogo, a ese erudito, como se hacía en aquel entonces con los fariseos, con los saduceos, con todas esas corrientes y todas esas sectas, que al mismo Espíritu Santo que nos ha revelado su palabra. ¿Sí nos vamos dando cuenta? Y hay personas, mis hermanos, que sacan la espada cuando tú les dices: es que ¿por qué? Es que fulanito de tal. Pero sí sabes que la historia de esta persona es... No, ¿cómo vas a decir eso? Era un hombre piadoso, era una mujer piadosa. Cuando tú tocas a Elena G. de White, cuando tú tocas a Spurgeon, cuando tú tocas, que malamente le ponen el príncipe de los pastores a Spurgeon, malamente,
el príncipe de los pastores es Cristo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, de alguna manera, ensalzar y glorificar más a un hombre o a una mujer que a Dios mismo? Darle más valor e importancia a esas palabras. Eso estaba pasando. Estos hombres se quieren hacer doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero el versículo 8 nos está a nosotros diciendo de alguna manera que lo que el apóstol Pablo aquí nos está buscando hacer es reafirmar la fe en Cristo. Y este no es un ejercicio intelectual para debates, sino un mensaje que transforma el carácter y la moral. Primero se tiene que ver en ti antes de hablarlo. Dice el versículo 8, pero sabemos que la ley es buena. ¿Sí qué dice? Si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. A ti no te van a aplicar la ley si tú no te pasas un semáforo en rojo. ¿Por qué tendrían que aplicártela si tú pasaste en verde? Se le aplica a quien la transgrede. Entonces, entendiendo esto, para los impíos, dices, está hecha la ley, y los pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga, ¿a qué dice? A la sana doctrina. Para ellos es la ley. Por eso cuando uno muchas veces es que ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Yo no te estoy juzgando, te está juzgando la misma palabra de Dios. Y a veces decimos, déjenlos allá ellos. No tenemos que ser así. Y Pablo se lo dice a Timoteo, defiende, te encargo, dice, que defiendas la sana doctrina. Hemos dicho que nosotros no tenemos que defender la Biblia, tenemos que exponerla. La palabra de Dios se defiende sola. Que sea la palabra de Dios la que se defienda sola, es la que tiene el poder. Dice posteriormente, después de esto, dice, y para que los que se oponen a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, dice que a mí me ha sido encomendado. Y de ahí ustedes pueden continuar leyendo en casa, hasta el versículo 16. Entonces la meta de la instrucción es, Pablo ordena a Timoteo que mande a algunos a no enseñar diferente al fundamento que él ha puesto. Recuerden que Pablo fue el que dijo, yo como perito, arquitecto, puse el fundamento, miren todos los demás cómo sobreedifican sobre ese fundamento. Posteriormente, el uso correcto de la ley, todo lo que se opone al carácter de Dios, se opone a la sana doctrina. El centro de la doctrina, la sana doctrina, siempre lleva a la adoración al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios. Cuando una iglesia realmente está teniendo una sana doctrina, está adorando al verdadero Dios. Porque hoy en día, así como el mundo ofrece tantas religiones, cada religión ha hecho su propio Dios, pero no es el Dios de la Biblia. Porque si realmente ese fuera el Dios que ellos adoran, temieran. Y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces serían personas sabias, maduras, fuertes ante cualquier situación. Eso es el centro de la sana doctrina, me va a llevar a adorar al Rey de Reyes. Y si nos damos cuenta, termina con una doxología hermosa, Pablo a Timoteo, porque dice él posteriormente, por tanto, alaba a Dios. El versículo 17 del capítulo 1 de Timoteo, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Termina en adoración. La sana doctrina me va a llevar siempre a adorar a Dios. Y recordemos que adorar es obediencia. Me va a llevar siempre a someterme a la voluntad de Dios. Por eso es importante que tengamos una sana doctrina, y la aplicación en nuestros tiempos es que Timoteo no debía ser tolerante con el error doctrinal. Eso de alguna manera es algo que nosotros también en nuestros tiempos debemos de hacer. La doctrina y la moral son inseparables. Esta advertencia, ¿cómo las podemos aplicar a nuestros días? Hoy existen muchas fábulas modernas
teorías conspirativas, interpretaciones proféticas extremas o debates en redes sociales sobre temas que nada aprovechan, que solo causan divisiones. La aplicación es volver al... Nuestra enseñanza está produciendo amor y fe real, como decía el apóstol Pablo a Timoteo en el versículo 5 de aquí del capítulo 1. Preguntémonos eso, nuestra enseñanza, lo que estoy enseñando, a lo mejor no sentándome con alguien a platicárselo, parándome frente al grupo a enseñarlo. Mi vida está enseñando, está produciendo a las demás personas amor y fe real. El evangelio es para pecadores. A veces las iglesias se vuelven club de santos que juzgan a todos. De alguna manera, la advertencia de Pablo nos recuerda que la doctrina central es que Cristo vino a salvar a los pecadores. Nuestra enseñanza debe ser cristocéntrica y llena de gracia, no un legalismo que aleja a las personas de nuestro Salvador. La urgencia de detener el error. Timoteo no debía de ser tolerante con el error doctrinal. La aplicación actual es que el liderazgo y toda la iglesia debe tener el valor de confrontar enseñanzas que contradicen el evangelio, sea de quien sea, siempre con el objetivo de restaurar la salud de la iglesia. Porque recordemos que sana doctrina significa higiene, y esa higiene nos va a llevar a nosotros a mantenernos sanos. Si tú no te lavas las manos, ¿por qué te lavas las manos antes de comer? Por higiene. Si te das cuenta, para que te mantengas sana. No vengan esos parásitos, esos microbios, esas bacterias. Los dientes, ¿por qué? Es donde más bacterias y microorganismos tenemos en la boca. Entonces, por eso tenemos la higiene, por eso nos bañamos, nos echamos jabón, ¿no? Decía el salmista, lávame más y más. Entonces, eso es lo que de alguna manera nosotros tenemos que pedirle al Señor. Y partiendo de esto, vamos a la siguiente, 2 Timoteo 4, del 1 al 8. Vamos a ver si nos da tiempo. 2 Timoteo capítulo 4, del 1 al 8. Fíjense bien cómo dice, rápidamente se los voy a leer. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien es el que juzga, dice, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué le incita? ¿A qué lo invita el apóstol Pablo a Timoteo aquí? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué más? Redarguye, reprende, exhorta. Ojo con qué, con toda paciencia y doctrina. Muchas veces nos desesperamos porque vemos que no todos están madurando al mismo ritmo que nosotros. Entonces, si yo voy a reprender, si yo voy a exhortar, si yo voy a redarguir, lo tengo que hacer con paciencia y doctrina. Es decir, te lo voy a mostrar a través de la palabra de Dios. Ese es un consejo sabio, un sano consejo. Porque vendrá tiempo, dice el versículo 3, cuando, ¿qué dice? No sufrirán la sana doctrina. Muy pocos están dispuestos a sufrir las consecuencias por mantener el evangelio puro, por mantener la sana doctrina. Muy pocos están, porque es un precio muy alto, no comparado con el precio que pagó nuestro Señor Jesucristo, pero sí es un precio alto que muchas veces duele, ¿sí? Duele, ¿por qué? Porque pararte a defender, y a veces, muchas veces es el mismo pastor, a veces, muchas veces es el grupo de personas que controlan la iglesia, y tú pararte para defender la verdad de Dios, te va a costar el rechazo, te va a costar que te calumnien, te va a costar tantas cosas dolorosas en el alma. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Defender la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dice que van a venir tiempos en los cuales la gente no va a querer sufrir la sana doctrina, sino que teniendo, ¿qué dice? Comezón de oír, se amontonarán maestros, conforme a la palabra de Dios, dice, conforme a sus propios deseos carnales, y apartarán de la verdad el oído, apartarán, fíjese bien, la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Pero aquí viene la advertencia para ti y para mí, como se la dijo Pablo a Timoteo: tú sé
sobrio, es decir, mantente alerta en tus 5 sentidos, mantente coherente para que tengas ese discernimiento de poder detectar inmediatamente esas herejías. Dice, tú sé sobrio en todo, soporta ¿qué? Las aflicciones, es decir, esto es sufrir la sana doctrina. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu servicio, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Aquí el apóstol Pablo una vez recuerda que está encarcelado, que ya pronto le van a dar muerte. Entonces él dice, yo ya estoy pronto a ser sacrificado. Pero fíjense lo hermoso, cómo lo menciona el apóstol Pablo. Él se está presentando también diciendo, me voy a sacrificar por causa de Cristo. No me importa la muerte, no me importa pagar el precio por la sana doctrina. Si hoy entrar aquí la Guardia Nacional, un comando armado del gobierno, diciendo, ¿ustedes creen en Cristo? El que diga que crea en Cristo y que crea que ese libro es la palabra de Dios, lo vamos a ejecutar. ¿Qué haríamos? ¿Estaríamos dispuestos a pagar el precio y de sufrir por la sana doctrina? ¿Seguros? Nos corta en la cabeza, dice el hermano. No es lo mismo imaginárnoslo a que cuando realmente esto pase. Entonces, de alguna manera, mis hermanos, eso es estar dispuestos a sufrir por la sana doctrina. Dice, por lo cual, dice el versículo 6, yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Yo te pregunto, ¿tú pudieras decir lo que dice aquí el apóstol Pablo? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada, ¿qué dice? La corona de justicia, la cual me va a dar ¿quién? El Señor. No esperes que el hombre te aplauda. Cuando el hombre te aplauda y te haga así en la espalda, tú estás mal con Dios. Porque el hombre realmente que no quiere agradar a Dios, no te va de alguna manera a valorar, no va a ser una persona que realmente te va a reconocer que eres un hombre de Dios. Por eso dice, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuántos amamos la venida del Señor? Amén. Ahora, ¿cuántos demostramos que amamos la venida del Señor? Porque mi hermano, todo lo que hemos hecho, lo que hemos construido, el carro, hablando de mí, el carro que tenemos, que no hemos terminado de pagar, ojalá yo diga terminar, Señor, ya ven, se me quita la deuda. Allá a ver a quién se la van a cobrar. Pero si nosotros nos vamos a esa parte, realmente cuántos amamos la venida del Señor, estamos a veces tan materializados, estamos tan enfocados en lo que vemos. Y recuerden que nosotros no andamos por vista, nosotros andamos por fe. Y el Señor Jesucristo nos mandó a no hacer tesoros aquí en la tierra, sino a hacer tesoros en los cielos, donde el orín ni la polilla corrompen. Pero a veces estamos tan afanados en esta vida. No estamos diciendo que no trabajemos, que no nos esforcemos, que no hagamos sacrificios, que no. Pero esa no debe ser nuestra prioridad. Preservar la sana doctrina nos va a llevar a hacer muchos sacrificios, nos va a pasar muchas aflicciones. Por eso dice el apóstol Pablo a Timoteo, soporta las aflicciones. En el mundo tendréis aflicciones. No fue una opción que daba el Señor Jesucristo, es una afirmación que vamos a tener aflicciones. Pero confía. Yo he vencido al mundo, termina diciendo el mismo. Dice, hermanos, somos más que vencedores en Cristo. Pero tenemos que estar en Cristo para que podamos ser una iglesia que preserva la verdad de Dios. Entonces podemos encontrar que el mandato en la presencia de la corte celestial es que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. La carrera, la profecía de la comezón de oír, personas que buscan maestros que les digan lo que ellos quieren escuchar, no lo que necesitan oír. Él concluye y dice que su carrera ha terminado. Pablo se ve a sí mismo no como una víctima de Roma que estaba siendo preso en una cárcel, sino como un sacrificio vivo, santo y agradable
que Él mismo le dijo a los romanos, que es nuestro verdadero culto a Dios. Él se estaba presentando como ese sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces la iglesia de Cristo hoy tiene la responsabilidad de formar una generación que guarde la fe. Una generación que guarde la fe. Esa es nuestra responsabilidad, es tu responsabilidad, es mi responsabilidad ante Dios como iglesia, pero también como un hijo de Él. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que somos embajadores de Cristo. Y la función de un embajador es una persona que representa a esa nación en otra nación. Nosotros, nuestra ciudadanía ya no está aquí. Dice la palabra de Dios, nuestra ciudadanía está en los cielos. Ya no somos ciudadanos de aquí. Nuestra ciudadanía está allá en los cielos. Representamos ese reino. Representamos en la tierra a Cristo. La pregunta es, ¿cómo lo estamos representando ante los demás? ¿Estás siendo un fiel embajador de Cristo? ¿Estás mostrando verdaderamente a Cristo a través de tu vida? Eso es lo que nos debemos de llevar nosotros para reflexionar. Muy bien, mis hermanos, hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Posteriormente vamos a ver lo que viene siendo lo que Pablo le escribe a Tito, hablando sobre la sana doctrina. Fíjense bien, cuando empezamos a desmenuzar realmente estos pasajes donde encontramos la palabra sana doctrina, todo lo que esto encierra. Entonces, primeramente Dios, nos vamos a estar concentrando la próxima para concluir qué es la sana doctrina.